Buenas chicos, vamos ya con el segundo vídeo de la unidad 2 de la diversidad climática y en este vídeo vamos a hablar de los factores termodinámicos del clima. En el vídeo anterior hablamos de los factores geográficos, esos factores que eran invariables, que no cambiaban nunca, ¿vale? Esos agentes que no cambiaban nunca y que influían sobre el clima. Vimos los geográficos, la latitud, la situación geográfica, la influencia del mar, el relieve, ¿vale? Todos esos agentes que ejercían su influencia sobre el clima. Ahora vamos a ver factores termodinámicos del clima. También son permanentes, son inalterables, ¿vale? Pero no son geográficos, sino que son termodinámicos, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero con ello? Pues básicamente a la circulación atmosférica, la circulación de las masas de aire, cómo se mueven las masas de aire, si chocan entre ellas, si convergen, si divergen y se separan, ¿vale? Si una masa de aire cálida llega a una zona fría o una masa de aire fría llega a una zona cálida, ¿vale? Los centros de acción, los anticiclones, las borrascas, a todo ello me voy a referir hoy, ¿vale? En el libro hay un epígrafe como este, que también se llama los factores termodinámicos del clima, pero yo creo conveniente añadir otro epígrafe en el que hablo de los conceptos básicos de la circulación atmosférica, porque creo que muchos de esos conceptos son complicados y no os habéis dado nunca, o los disteis hace muchísimo, y entonces merecen ser refrescados, ¿vale? Y merece la pena que tengáis esos conceptos bien claritos antes ya de abordar lo que aparece en el libro y antes ya de abordar qué factores termodinámicos afectan a España, ¿vale? Así que primero vamos a dar los factores termodinámicos del clima en general, ¿vale? Voy a explicar los conceptos básicos de estos factores termodinámicos y luego, después de intentar haberlo explicado bien, ya abordaremos los factores termodinámicos que afectan a España específicamente. Entonces, en primer lugar, como he dicho, estos, como los factores geográficos, los factores termodinámicos son agentes que ejercen una influencia permanente sobre el clima, ¿vale? Que no cambian, que están siempre ahí y en este caso son los responsables de la circulación general atmosférica. ¿Qué significa esto? La circulación general atmosférica es el movimiento de las corrientes y las masas de aire por toda la Tierra. Y que ese movimiento de las masas de aire luego al final es culpable de los distintos tiempos atmosféricos y de los climas que se dan. No solamente la latitud, la distancia en la que estés sobre el ecuador determina el clima que tienes, sino también el movimiento de las masas de aire que están a tu alrededor, ¿vale? Las masas de aire que tienes más cerca, las masas de aire que vienen a tu situación geográfica en invierno, las que vienen en verano, ¿vale? Y entonces ahora vamos a ver por qué las grandes masas de aire que existen en la Tierra se mueven en la dirección en la que se mueven. Y que explica, por ejemplo, la distribución de precipitaciones o de humedad. ¿Por qué hay un clima muy árido en el Sáhara y muy húmedo en el Amazonas y los dos están en la zona cálida? Pero de repente en la zona subtropical, en la zona un poco por encima del trópico de Cáncer, en el desierto del Sáhara, hay un clima muy árido y desértico, y en la zona del Ecuador hay un clima muy húmedo. ¿Quién es el causante de todo esto? Pues esto lo vamos a explicar ahora. Entonces vamos a empezar con los conceptos básicos de la circulación atmosférica, como os adelantaba al principio de este vídeo. En primer lugar vamos a hablar del movimiento de las masas de aire y las células de circulación atmosférica. ¿Qué son las células de circulación atmosférica? Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Pero antes os tengo que poner un ejemplo de lo que pasaría si la Tierra estuviera inmóvil, ¿vale? Y de ahí vamos a partir para luego explicar lo que es la circulación general atmosférica, que existe en nuestra Tierra, que sí que se mueve, que no es inmóvil, ¿vale? Entonces, hay que saber que la atmósfera terrestre está recorrida por diferentes masas de aire que tienen diferentes características. Hay masas de aire que son cálidas, otras que son frías, otras que son húmedas, otras que son secas, ¿vale? Y que se desplazan en distintas direcciones dentro de la troposfera. La troposfera es la capa de la atmósfera donde nos encontramos nosotros. Y va ascendiendo hasta a unos 8 o 16 kilómetros, dependiendo de la zona en la que estemos. En la zona del Ecuador, la troposfera
llega a unas alturas mayores, llega hasta 16 kilómetros, porque el aire ahí es más cálido y es menos denso, ¿vale? El aire cálido pesa menos que el aire frío, ¿vale? El aire frío pesa más. Y en los polos, de esta manera, la troposfera solamente llega a los 8 kilómetros, ¿vale? Entonces, la troposfera se extiende hasta los 8-16 kilómetros, donde empieza la estratosfera. La estratosfera es donde está la capa de ozono, ¿vale? Que absorbe las radiaciones solares. Y entonces sería ahí donde terminaría la troposfera, que es donde, como digo, que es donde estamos nosotros, donde se producen los fenómenos atmosféricos, donde llueve, donde se forman las nubes, es en la troposfera, ¿vale? Y hay una zona entre la troposfera y la estratosfera que se llama la tropopausa, que es una zona de transición, que es donde normalmente las masas de aire que están ascendiendo dejan de ascender y vuelven a descender, ¿vale? Ahí es el punto límite donde las masas de aire ya dejan de ascender y vuelven a descender hacia la superficie terrestre. ¿Cómo se mueven las masas de aire? Bueno, en primer lugar, como he dicho, hay que tener en cuenta que las masas de aire caliente son menos densas, pesan menos, son más ligeras y entonces tienden a ascender, ¿vale? Porque también el agua que contienen y otros componentes, ¿vale? Pero sobre todo el agua que contienen está en estado gaseoso, no se ha condensado todavía y entonces pues pesa menos, ¿vale? Y por otro lado las masas de aire fría, que muchas de ellas ya tienen ya tienen vapor de agua condensado, pero no todas, porque hay masas de aire frías muy secas, pues son más densas y son más pesadas, ¿vale? Entonces tienden a bajar, a descender hacia la superficie, ¿vale? Las masas de aire cálida a ascender hacia la tropopausa, las masas de aire fría descender hasta la superficie terrestre, ¿vale? Si la Tierra estuviera inmóvil, ¿cómo se moverían las masas de aire? Pues circularían de la siguiente manera. Aquí tenemos una representación de la Tierra y aquí del Sol, ¿vale? Los rayos del Sol inciden de distinta manera a las distintas partes del mundo, ¿vale? De manera perpendicular y de una manera más directa al Ecuador, a zonas del Ecuador y que están cercanas al Ecuador, por eso hace más calor en esta zona, ¿vale? Y de una manera oblicua, ¿vale? No, de una manera, podemos decir que no es perpendicular, vamos, que no da directamente y que se atenúa de alguna manera en las zonas que están más lejanas al Ecuador, ¿vale? Al Ecuador iría de forma directa, de forma perpendicular, y a las zonas que están más al norte, en el hemisferio norte, o más al sur, en el hemisferio sur, iría de manera oblicua, entonces no incidirían tanto, entonces haría menos calor, ¿vale? Y habría menos radiación solar en estas zonas, ¿vale? Entonces, si la Tierra estuviera inmóvil, la situación sería la siguiente. Con la radiación solar se calentaría mucho el aire del Ecuador y entonces las masas de aire se calientan y entonces, como hemos visto, las masas de aire calientes, ¿qué hacen? Ascienden, ¿vale? Van ascendiendo hasta la tropopausa y entonces ahí en la tropopausa ya empiezan a descender. En este caso se irían hacia los polos, ¿vale? Una de ellas iría hasta el polo norte y otra hasta el polo sur, ¿vale? Una vez en el polo norte y en el polo sur, ¿qué pasa? Ahí el ambiente es frío, es muy frío. Entonces, ¿qué pasa con las masas de aire? Que pasan a pesar más, ¿vale? Se vuelven frías y pesan más y entonces ¿qué hacen? Descienden, ¿vale? Descienden y cuando descienden finalmente y chocan contra la superficie, se van hacia el Ecuador. Se van calentando progresivamente y entonces de esta manera se termina el ciclo, ¿vale? Esto es lo que pasaría si la Tierra fuera inmóvil, ¿vale? Pero la Tierra no es inmóvil. Y a la Tierra le afecta algo que se llama el efecto Coriolis, ¿vale? A las masas de aire que hay dentro de la Tierra les afecta una cosa que se llama el efecto Coriolis, que es un fenómeno que ocurre cuando un cuerpo se encuentra sobre un cuerpo esférico en rotación que es más grande, ¿vale? Entonces, imaginaos, la masa de aire es ese cuerpo que se encuentra sobre el cuerpo esférico en rotación o similar a esférico, que es la Tierra, que está rotando. Entonces, si estás encima de un cuerpo esférico que está rotando e intentas caminar en línea recta hacia un extremo, te vas desplazando sin darte cuenta hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Entonces, las masas de aire, al rotar la Tierra,
las masas de aire en un principio intentan desplazarse de una manera directa y en línea recta, podemos decir, hacia los polos, ¿vale? Pero no pueden desplazarse en línea recta porque está rotando la Tierra y entonces con la inercia se van desplazando a un lado o hacia otro, ¿vale? En el caso de las masas de aire en la Tierra se van desviando, ¿vale? Las masas de aire que hay del ecuador no llegan al final al polo porque se van desviando y al final acaban descendiendo antes de llegar al polo, ¿vale? En el hemisferio norte esas masas de aire siguen el movimiento de las agujas del reloj, ¿vale? Irían así al final, y en el hemisferio sur el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Por qué es importante esto? Ahora lo veremos. Las masas de aire que habían ascendido en el ecuador no llegan al polo y se desvían hacia el este en el hemisferio norte, ¿vale? Como van en el sentido de las agujas del reloj, pues se van desviando hacia el este, hacia la derecha, ¿vale? Se van desviando hacia el este y comienzan a descender antes, en torno a los 30 grados de latitud, donde está el trópico de Cáncer, ¿vale? Entonces, en vez de llegar hasta aquí, al final se van desviando hacia la derecha y descienden aquí, donde se encuentran con otras masas de aire que vienen del norte, ¿vale? Al mismo tiempo, como digo, que chocan en altura con otras masas de aire que vienen desde el norte. Por su parte, las masas de aire que habían descendido en el polo, ¿vale? No llegan al ecuador, le pasa lo mismo a las que están en el polo, no llegan al ecuador, se desvían en este caso hacia la izquierda, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, se desvían hacia la izquierda y chocan con otras que vienen desde el sur, ¿vale? En superficie, en torno a los 60 grados de latitud. Y así se forman las distintas células de aire. La célula de Hadley, la célula de Ferrel o de latitudes medias y finalmente la célula polar, ¿vale? Estas son las células de aire, ¿vale? La célula de Hadley, ¿vale? Como veis, el aire que viene del ecuador no llega hasta el polo, como he dicho, sino que al final acaba chocando con otro aire en altura que viene desde el norte, ¿vale? Y entonces descienden. Y entonces cuando el aire choca en altura, cuando dos masas de aire chocan en altura, que lo vamos a ver ahora, y descienden, al final van hacia abajo. Y como van hacia abajo, esas dos masas de aire, que son grandes, evitan que otras masas de aire que hay en la superficie asciendan y se puedan formar nubes. Entonces estas zonas son zonas de anticiclón, son zonas donde no llueve casi nunca, ¿vale? Y coinciden con zonas desérticas. Pero ¿qué puede pasar también? Que hay corrientes de aire que van desde la superficie, como en el caso de las corrientes de aire que van desde el polo, y que acaban chocando con otras masas de aire que vienen desde el sur. Cuando chocan en superficie, pasan a ascender, ¿vale? Pasan a ascender y entonces mientras ascienden se va condensando todo ese vapor de agua que tienen y acaba lloviendo, ¿vale? En esta zona suele llover bastante, en la latitud de 60 grados. Aquí en el hemisferio norte y en el hemisferio sur también, ¿vale? Aunque en el hemisferio sur pues no hay demasiado continente, los 60 grados de latitud, ¿vale? O sea, pasa al contrario que los 30 grados. 30 grados suele haber un clima desértico, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, donde llueve muy poco, donde hay anticiclones permanentes, y los 60 grados suele haber borrascas permanentes, ¿vale? Entonces se forma la célula de Hadley, se llaman igual en los dos hemisferios, la célula de Ferrel o de latitudes medias y la célula polar, ¿vale? Son células de circulación del aire, en los que el aire siempre circula de esta manera, ¿vale? En este caso chocan aquí en el ecuador, ascienden, por eso en el ecuador también llueve muchísimo, se llama la zona de convergencia intertropical y se van hacia el sur esta y hacia el norte esta, ¿vale? Chocan con la célula de Ferrel en altura y bajan, descienden, por eso en esta zona no llueve, porque el aire está descendiendo y evita que se formen nubes, y luego cuando chocan con la superficie, una masa de aire se va para un lado y otra se va hacia otro, y van hacia la célula polar. La célula polar chocan en superficie con el aire de la célula polar, ascienden otra vez, se forman nubes, llueve y vuelven, se separan en altura cuando llegan a la tropopausa. Una se va hacia el polo y otra se va hacia los 30 grados de latitud, ¿vale? Va funcionando así. Esto sería el movimiento, ¿vale? Aquí veis. ¿Qué sentido tienen los vientos?
Dije que el hemisferio norte tenía el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Entonces hay unos que se van hacia el ecuador, que son los vientos alisios, que se llaman, y otros que se van hacia el oeste, que se llaman los vientos del oeste, que afectan a la zona templada, ¿vale? Y en el caso del polo, los vientos polares vienen siempre del este, ¿vale? Normalmente los vientos del este que nos llegan aquí a Europa son siempre vientos fríos, los vientos del este, ¿vale? Los vientos del oeste, pues depende. Suelen traer borrascas, ¿vale? Suelen ser vientos húmedos y pueden venir del suroeste o del oeste, ¿vale? Pero normalmente no vienen con las olas de frío. Las olas de frío vienen del este, siempre. Entonces, todo lo que he explicado, las grandes masas y corrientes de aire, pues pueden, como hemos visto, pueden converger, pueden juntarse, pueden chocar o diverger, o pueden separarse en superficie y en altura, ¿vale? Aquí vimos que en el ecuador chocan en superficie y ascienden, ¿vale? En los 60 grados también pasa lo mismo, ¿vale? Chocan en superficie y ascienden, ¿vale? Pero se separan en altura. Y en el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio pasa al revés. Chocan en altura y cuando llegan a la superficie se separan. Y se van unos al ecuador y otros a los 60 grados de latitud, ¿vale? Entonces, ¿esto qué ocasiona? Pues los llamados centros de acción y los frentes, ¿vale? Que los vamos a ver ahora. Los centros de acción son las borrascas y los anticiclones, ¿vale? Y los frentes, voy a explicar ahora cómo son, que pueden ser cálidos, fríos o ocluidos. En las zonas en las que dos masas de aire chocan en superficie, como hemos visto aquí en los 60 grados o en el ecuador, ¿vale? Estas van ascendiendo, chocan en superficie, van ascendiendo hacia la tropopausa y según lo hacen van condensando su vapor de agua, con lo que son probables las precipitaciones y el tiempo inestable, ¿vale? Y luego ya cuando llegan a la tropopausa se separan, ¿vale? Que es lo que hemos visto que ocurre, por ejemplo, aquí en el ecuador o en los 60 grados, ¿vale? Chocan en superficie, van ascendiendo hasta la tropopausa y ahí se separan, porque ya a la troposfera no pueden ascender más las masas de aire, ¿vale? Ascienden hasta ahí y luego se separan. En estas zonas, ¿qué se forman? Se forman borrascas, áreas de bajas presiones, representadas con una B en los mapas del tiempo y que tienen una presión menor a los 1016 milibares, ¿vale? Ahí el aire pesa poco, el aire es ligero, ¿vale? Asciende y ocurre todo esto que hemos dicho. En el hemisferio norte, las borrascas circulan en el sentido contrario de las agujas del reloj, ¿vale? Circulan así, ¿vale? Chocan en superficie, ¿vale? Imaginaos, aquí viene una corriente de aire, aquí otra, chocan aquí y van ascendiendo, ¿vale? Mientras van ascendiendo, se van moviendo de esta manera. Hasta que luego llegan a la tropopausa y ahí divergen. Una masa de aire se va para un lado y otra se va para otro, ¿vale? Si son dos grandes conjuntos de masas de aire los que convergen, se pueden formar un cinturón de bajas presiones. ¿Qué es un cinturón de bajas presiones? Pues son un montón de borrascas unidas que dan la vuelta, que casi que dan la vuelta al mundo, ¿vale? Eso ocurre en la llamada zona de convergencia intertropical. Justo en el ecuador ocurre eso, ¿vale? Chocan dos masas de aire en superficie y ascienden. Y por eso en el ecuador hay como, por así decirlo, hay una borrasca permanente. Ahí llueve casi todos los días del año, ¿vale? Ahí chocan las dos corrientes de vientos alisios, una desde el hemisferio norte, otra desde el hemisferio sur, de estas dos células de Hadley, ¿vale? Aquí chocan los dos vientos alisios en el ecuador y entonces por eso ascienden y en esta zona llueve muchísimo, ¿vale? Coincide con las selvas, las grandes selvas, la del Amazonas y la del Congo. También ocurre en la zona templada, en la latitud 60 grados con el llamado frente polar, ¿vale? Que está cerca de nosotros, está en el norte de Europa, Norteamérica, ¿vale? En el norte del Océano Atlántico y ahí también chocan, en este caso, los vientos polares que vienen del este con los vientos del oeste, ¿vale? Entonces también pasa lo mismo, ascienden en la altura y luego se separan cuando llegan a la tropopausa, ¿vale? De forma similar aquí, pero aquí pues ya hace más frío, ¿vale? ¿Qué pasa? Estos cinturones y áreas de bajas presiones se desplazan hacia el norte en verano y hacia el sur en invierno, ¿vale? Se van moviendo. Aquí, verano, invierno. Verano, invierno. El ecuador, la zona de convergencia intertropical, esa zona de borrasca se separa hacia el norte en verano y entonces en el hemisferio norte pues hace más calor, ¿vale? Se separa, se desplaza todo ello. Y en invierno, lo que es nuestro invierno, ¿vale? Lo que va a venir ahora, a partir de diciembre, la zona de convergencia intertropical y todo esto se desplaza hacia el sur, ¿vale? Entonces nos pasa este frente polar
¿vale? Y estos vientos polares del este se van desplazando hacia el sur y nos van a afectar a nosotros más, ¿vale? Entonces tenemos todo esto ya. Aquí veis este cinturón de borrascas en la zona de convergencia intertropical, y aquí está la latitud de 60 grados, está el que he llamado frente polar, aquí y aquí, ¿vale? Y aquí vamos a ver que es al revés, que es un cinturón de altas presiones, de anticiclones. Estas borrascas que hemos visto y que se forman porque convergen en superficie dos masas de aire se les llama borrascas dinámicas, ¿vale? O bajas presiones dinámicas, de la misma manera. Pero luego también hay borrascas que son térmicas, ¿vale? Aunque normalmente se les suele llamar bajas térmicas, no borrascas térmicas. Pero sería lo mismo que una borrasca térmica. ¿Cómo se producen las borrascas térmicas? Se suelen producir en verano. ¿Cuándo? Cuando una masa de aire recibe el calor de la superficie terrestre, la superficie terrestre está muy caliente, entonces pasa una masa de aire, la masa de aire se calienta en su zona baja, ¿vale? Y entonces asciende de repente. Y eso puede producir tormentas de verano. A veces en zonas de interior, en zonas lejanas a la costa, se pueden producir tormentas de verano de esta manera, ¿vale? Simplemente la superficie terrestre está muy caliente y entonces calienta la zona baja de la masa de aire que está pasando, y entonces esa masa de aire asciende de repente, el vapor de agua se condensa y comienza a llover y se forman esas típicas tormentas de verano que ocurren a veces en zonas, por ejemplo, en zonas de Castilla y León y Castilla-La Mancha que están lejos de la costa, ¿vale? Hemos visto las borrascas, ahora vamos a ver los anticiclones o áreas de alta presión. En las zonas en las que dos masas de aire chocan en altura, hemos visto que las borrascas lo que hacen es chocar en superficie. Pues hay veces que chocan también en altura, ¿vale? Lo podemos ver aquí, por ejemplo, chocan en altura las masas de aire de la célula de Ferrel y las de la célula de Hadley, y entonces empiezan a descender, presionan el aire que está debajo y entonces evitan que se formen nubes. Y entonces coinciden con zonas de anticiclón, zonas donde casi siempre hace tiempo soleado y estable, ¿vale? Donde no llueve. Entonces los anticiclones son los culpables de que haya tiempo seco y soleado, ¿vale? No significa que haga calor, ¿vale? Puede ser también tiempo seco y soleado. En los polos también hay un anticiclón permanente, ¿vale? En el polo norte y en el polo sur llueven, ¿vale? Y pasa lo mismo que en los desiertos, en el desierto del Sáhara, ¿vale? O sea, puede traer tiempo cálido o también puede traer tiempo muy, muy frío, ¿vale? Incluso más frío que si hay una borrasca. Entonces, cuando llegan a la superficie, estas dos masas de aire que han chocado en altura, ¿vale? Empiezan a descender y cuando llegan a la superficie se separan. Una se va hacia el Ecuador, que se llaman los alisios del noreste, y otra se va hacia el norte, que se llaman los vientos del oeste, ¿vale? En estas zonas de aire descendente se forman anticiclones, como he dicho, áreas de altas presiones representadas con una A en los mapas del tiempo y que tienen una presión mayor a los 1016 milibares. Hemos visto que las borrascas se representan con una B, los anticiclones con una A, ¿vale? Y son aire pesado, ¿vale? Son aire denso, que por eso está descendiendo, y tiene más de 1016 milibares de peso el aire, ¿vale? En el hemisferio norte los anticiclones circulan en el sentido de las agujas del reloj, o sea, en el sentido horario, ¿vale? Chocan en altura dos masas de aire y van descendiendo, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, evitan que otro aire ascienda y que se formen nubes porque estas pesan más y están descendiendo, y llegan a la superficie, y en la superficie pues se va una a un lado y otra se va a otro, ¿vale? Como hemos visto. Si son grandes conjuntos de masas de aire los que convergen en altura y descienden, se pueden formar un cinturón de altas presiones, que se llama. Y eso ocurre en zonas cercanas a los trópicos, en las llamadas zonas subtropicales, donde chocan en altura y descienden corrientes de aire procedentes de la célula de Hadley y de la célula de Ferrel, como hemos visto, ¿vale? Aquí chocan en altura desde la célula de Ferrel y la célula de Hadley y se forma este cinturón de altas presiones, ¿vale? Se trata de una zona muy árida, ¿vale? Donde se hallan grandes desiertos como el del Sáhara o el de Arabia, pero también donde se hallan anticiclones aquí en el océano, como el anticiclón de las Azores, que veremos más adelante y que afecta bastante a España, ¿vale? Que trae tiempo seco y soleado a España durante la mayor parte del año. También ocurre en los polos, como digo, los anticiclones no es que haga calor, los anticiclones simplemente es que hace tiempo seco,
y estable y soleado, ¿vale? Pero puede ocurrir que haga mucho frío también, ¿vale? Y entonces en los polos, por ejemplo, hay anticiclones permanentes también. Como en las borrascas, estos cinturones y áreas de altas presiones se desplazan hacia el sur en invierno y hacia el norte en verano, ¿vale? Aquí está el tiempo seco y soleado de los desiertos, ¿vale? Se desplaza hacia el sur en invierno, hacia el norte en verano, ¿vale? Y bueno, también pasa lo mismo con las masas de aire frías y secas, ¿vale? De anticiclones que vienen del polo, ¿vale? En invierno se desplazan hacia el sur y nos pueden afectar a nosotros. Cuando hay una ola de frío, suele venir del este y suele venir de una masa de aire polar, ¿vale? Los anticiclones o zonas de alta presión, todos estos que acabamos de ver, que se forman por el choque en altura de dos masas de aire, por la convergencia en altura de dos masas de aire, reciben el nombre de anticiclones dinámicos o altas presiones dinámicas. Sin embargo, existen también anticiclones térmicos, ¿vale? Que como las borrascas térmicas se producen porque la masa de aire entra en contacto con la superficie terrestre puede estar, en el caso de las borrascas está más caliente y entonces calienta la masa de aire y esa masa de aire asciende. En este caso, en el caso de los anticiclones, ocurre en invierno, ¿vale? Cuando el suelo está muy frío, pasa a enfriar la parte baja de la masa de aire, entonces la parte baja de la masa de aire está más fría que la parte que está un poco más alta y entonces no asciende, se queda ahí, encajada, muy cerca de la superficie terrestre y es cuando ocurren nieblas bajas o heladas, ¿vale? Es cuando ocurren estos anticiclones térmicos, ¿vale? Bueno, y aquí habríamos terminado. En el próximo vídeo os explicaré ya los frentes y otros tipos de factores termodinámicos que seguimos todavía explicando qué son y luego vamos a hablar de qué factores termodinámicos, qué anticiclones, qué borrascas, qué frentes afectan a España específicamente. Así que nada, un abrazo, chicos.